noches, estimado doctor Antón. Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenido a Biloyer, estimado doctor. ¿Me confirma que me puede escuchar, por favor? Recording in progress. Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por estar aquí en Biloyer. Bienvenido nuevamente al equipo. Y para nosotros es un honor tenerlo nuevamente en estas conferencias que realizamos, en esta ocasión en el curso de Derecho Societario. Estimado doctor, antes de iniciar con su presentación, le voy a leer su biografía y luego le cedo el uso de la palabra. ¿Le parece, por favor? Perfecto. Claro que sí, no hay problema, perfecto. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, bienvenidos a Biloyer. Hoy nos encontramos en la 11ª sesión del curso de Derecho Societario. En esta grata oportunidad tenemos la presencia del doctor José Antón González, quien es abogado por la Universidad de Lima, cuenta con estudios de maestría en propiedad intelectual y derecho de la competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Castilla y especialización en la Universidad Complutense, además en la Universidad de Harvard Law School y la Universidad de Lima. El doctor Antón González es socio en el estudio Tambini y Antón Abogados, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. También el doctor se desempeña como consultor en temas corporativos y temas comerciales en la COFIDE. Además, es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Martín de Porres y además es presidente ejecutivo de la asociación constituyetempresa.com. En esta oportunidad, el doctor Antón nos va a acompañar con el tema de las formas especiales de la sociedad anónima. Aparte de parte de todo el equipo de Biloyer, le queremos extender nuestro agradecimiento, estimado doctor, por estar aquí y además le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, estimado doctor. Adelante. Muchas gracias al grupo Bill Lawyer, a sus organizadores. Les agradezco la invitación y muchas gracias también a los asistentes por su participación para poder intercambiar un poco de ideas y refrescar algunos conceptos relacionados con el tema de las sociedades anónimas. Bueno, el tema de las sociedades anónimas es un tema harto desarrollado tanto en la doctrina como en la práctica, como en el ejercicio profesional, ¿verdad? Yo, por ejemplo, desde hace alrededor de 25 años veo temas de constituciones de empresa y las proporciones en materia de elección de tipo empresarial que se da en la vida real es bastante abrumadora, ¿no? Las sociedades anónimas son las preferidas por los empresarios en el Perú. Yo diría que del 100% de empresas que se constituyen en el Perú, alrededor de un 65%, si es que no es un poco más, es elegida la sociedad anónima, ¿no? Un 35 o pongámosle un 30% son las empresas individuales de responsabilidad limitada. Ahí nomás tenemos ya un 95% de empresas. El otro 5%, las demás, que quizás ingresen ahí, la mayoría de los casos, las sociedades de responsabilidad limitada. Pero en la actualidad, las sociedades anónimas, pues, deben representar las 2/3 partes de las empresas que se conforman en el país. Y consideren ustedes que el Perú está nutrido de una harta cantidad de empresarios que pertenecen al segmento de la micro y la pequeña empresa, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de emprendedores y empresarios que eligen un tipo empresarial para iniciar un emprendimiento, lo hacen a través de las sociedades anónimas. Y la mayoría de ustedes que están en el mundo del derecho deben enfocarse en el tema de que la mayor cantidad de empresas que existen en el Perú no pertenecen al sector de las grandes empresas, ¿no? El grueso de las empresas que existen en el Perú está básicamente concentrado en el segmento de las microempresas. Les comento esto porque la función del abogado en un escenario empresarial como el que existe en el Perú es muy importante para poder explicar al emprendedor que va a iniciar un negocio qué cosa es una sociedad anónima, ¿no? O sea,
es un poco complejo para un emprendedor que no tiene ningún tipo de conocimiento en el mundo del derecho, hacerle entender qué cosa es una sociedad anónima y qué cosa es lo que está formando. Porque el emprendedor generalmente cuando va a formar su negocio, ya tiene su idea de negocio, quiere su sociedad anónima y la quiere ya, sin saber para qué sirve, sin saber qué cosa es una sociedad anónima, sin saber cuáles son los órganos que van a ser la estructura de esta sociedad anónima y sobre todo sin saber la función que cada uno de estos órganos va a tener. Entonces es muy importante la función de ustedes a la hora de transmitir los conocimientos sobre sociedad anónima a un empresariado peruano que, como les digo, en la mayor de las cantidades está nutrido de micro y pequeños empresarios, ¿no? Simplemente para que vayan teniendo una ilación en cuanto al tema, existe en el Perú una norma que regula al segmento de las micro, de las pequeñas y las medianas empresas. Y existe una ley, es un decreto supremo, que establece quiénes deben ser considerados micros, pequeñas o medianas empresas. Y esta ley es un decreto supremo, si no recuerdo, es el decreto supremo 013 del 2013, que fue publicado el 28 de diciembre del año 2013. Y esta norma, por si acaso, no por ser del 2013, vayan a pensar ustedes que esta norma recién tiene una antigüedad de 8 años. No es así. Esta norma del 2013, a la cual estoy haciendo yo referencia, es una norma que ya data del año 1996 aproximadamente, de alrededor de 20 años esta norma. Y esta norma, entre sus modificaciones y entre sus textos únicos ordenados, que es ahí está a la norma que me refiero, establece con claridad quiénes deben ser considerados micros, pequeños o medianas empresas, ¿no? Entonces, esta norma establece que es una microempresa aquella cuyos volúmenes de venta al año no superan las 150 UITs. Entonces, estamos hablando de que si una empresa al año no vende más de 150 UITs, que es alrededor de 680.000 soles, será considerado una microempresa. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a que ustedes podrían tener un cliente que va a constituir una sociedad anónima, y si esa sociedad anónima no vende al año más de 680.000 soles, va a ser considerada una microempresa. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos se considera que las sociedades anónimas son para empresas grandes, para empresas de muchos capitales, de mucho movimiento financiero. Pero en el Perú la historia no va tanto así. En el Perú la historia de las sociedades anónimas no tiene muchas restricciones. No es como en otros países, por ejemplo. En España, por ejemplo, si ustedes quieren formar una sociedad anónima, por ponerles el ejemplo español, ¿no? Para formar una sociedad anónima en España, se requiere un aporte de capital de 50.000 euros. Aquí en el Perú, yo puedo constituir una sociedad anónima aportando un mouse. Entonces, aquí en el Perú no existe la regla, como regla general, no existe la regla de capital social mínimo, como existe, por ejemplo, en la legislación española. 50.000 euros de capital para formar una sociedad anónima. Y si se trata de una sociedad limitada, la otra modalidad societaria que existe en España, que es la sociedad limitada para conformarse requiere al menos un capital social mínimo de 3.000 euros. 3.000 euros. Aquí en el Perú, yo formo una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada con un sol, si quiero. Entonces, si bien es cierto, la idea que ustedes puedan tener de sociedades anónimas es que se trata de empresas grandes y dimensionadas económicamente, en el Perú esa idea hay que aterrizarla mucho, porque no es así necesariamente. Y esto es uno de los temas en los cuales me enfrento el día a día a los empresarios que me buscan para ver el tema de la formación de su empresa. Porque el empresario cree que involucrarse en un mundo de una sociedad anónima es un mundo que implica pues, un manejo tedioso o que está hecha la sociedad anónima para empresas gigantescas. No, ya vieron que no, porque en el Perú una empresa, si no vende más de 680.000 soles al año, será una microempresa y será considerada una sociedad anónima microempresa
si es que no vende más de 650.000 soles al año. Ojo que el único criterio que existe en el Perú para determinar quién es micro, quién es pequeña o quién es mediana empresa solamente son los volúmenes de venta, ya no el número de trabajadores. El número de trabajadores era un criterio que se tenía en cuenta hasta julio del año 2013. Esto fue modificado y a partir de julio del 2013 el único criterio que se toma en cuenta para determinar quién es micro, pequeña o mediana empresa son los volúmenes de venta. Serán microempresas aquellas empresas cuyos volúmenes de venta no son superiores a 680.000 soles. Si supero esos 680.000 soles hasta 7.100.000, si no me equivoco, seré considerado una pequeña empresa. Y si supero esos 7.100.000 hasta 10 millones y pico de soles, seré considerado una mediana empresa. O sea, para ser considerada una gran empresa, la empresa tiene que tener ventas brutas anuales superiores a los 10 millones de soles. Entonces se darán cuenta ustedes que en el Perú la masa de empresas que existen pues está dentro del segmento de la microempresa, ¿no? Entonces, un poco aterrizando el tema de las sociedades anónimas y de la idea que pudiera tenerse de que está referida a empresas grandes, en el Perú no es así. Sin perjuicio de ello, pues vamos a ver lo que es la sociedad anónima, ¿no? La sociedad anónima, como ustedes bien saben, es una sociedad de capitales, ¿verdad? Es una sociedad de capitales. ¿Y por qué es una sociedad de capitales? Porque no interesa tanto las personas que se involucran en la sociedad entre ellas, sino interesa lo que cada socio va a aportar a la empresa, interesa lo que va a aportar en la empresa. El afecto societatis que existe en esta sociedad no está tan enraigado en el tema de familiaridad, amistad o lo que fuera, ¿no? Yo me junto contigo porque sé que tienes dinero para echar a andar este negocio, ¿no? Entonces, las sociedades anónimas son sociedades de capitales. Se conciben para que los socios aporten un determinado capital y echar a andar el negocio. No necesariamente implica que los socios tengan que involucrarse en la gestión, por si acaso. No, o sea, la idea de sociedad anónima funciona más o menos de la siguiente manera. Por ejemplo, yo sé que el negocio, qué sé yo, el negocio de panadería es muy bueno, ¿ok? Y he hecho mi plan de negocios y he llegado a la conclusión de que en un lugar determinado es necesario establecer una panadería y que la inversión sería muy buena. Pero la inversión de repente, después de, qué sé yo, por ponerles una cifra, $500,000, que yo no los tengo, entonces yo tengo, qué sé yo, tengo de repente $300,000 para invertir, entonces busco otra persona a la cual yo le digo, oye, fíjate el negocio, te vengo a proponer este negocio. Yo ya hice este plan de negocios y este plan de negocios arroja que si invertimos $500,000, dentro de 2 años vamos a tener $1,000,000 de ganancia. Entonces a la otra persona que yo sé que tiene los otros 200,000 que me faltan, la convenzo para que sea mi socia y constituimos ambos la sociedad anónima. Él apuesta o aporta $200,000, yo aporto $300,000. La distribución de las utilidades obviamente va a ser en función al aporte que cada uno de nosotros hemos hecho. ¿Cuál es la idea de la sociedad anónima? La idea de la sociedad anónima es que invertamos capitales para echar a andar el negocio. De repente la administración de la empresa ni siquiera la manejamos ni él ni yo. ¿Qué hacemos? Decidimos de repente, ¿sabes qué? Ni tú eres panadero, ni yo tampoco. Simplemente sabemos de que el negocio es bueno y que necesitamos un experto en panadería para que esto funcione. ¿Qué hacemos? Contratamos un gerente que es experto en panadería y lo ponemos ahí, le pagamos su sueldo y él es el que se echa a andar el negocio. ¿Ok? Y nosotros de repente él se va a su negocio que tiene yo me voy a mi bufete de abogados y el otro se va de repente a su negocio de ingeniería. ¿Y de qué nos vamos a encargar nosotros? Simplemente de estar controlando de vez en cuando el negocio y pedirles cuentas al gerente o al órgano en el cual hayamos delegado la administración del negocio, que podría ser un gerente general, por ejemplo, o podría ser un directorio. De repente decidimos él y yo de que la administración de esta sociedad anónima es mejor que sea llevada no solamente por un gerente general, sino por un directorio, un grupo de personas expertas en la materia. Bueno, los contratamos y los ponemos como directores, pero ni él ni yo de repente nos involucramos en el negocio.
Esa es la idea de la sociedad anónima, ¿no? La sociedad anónima tiene como finalidad esa idea de negocio, ¿no? De invertir dinero o capital para echar a andar un negocio, pero no necesariamente yo me voy a involucrar. Situación distinta es la que ocurre en el Perú, ¿no? En el Perú, la mayoría de empresas que se constituyen, y dado que, como les comenté hace un instante, la masa de empresas está dentro del ámbito de las micro, de las pequeñas o las medianas empresas, generalmente en el Perú sí existe pues la costumbre de que el socio no solamente sea socio, sino que sea también trabajador, ¿no? Me junto contigo y trabajamos en el negocio y ahí le dedicamos nuestra vida al negocio, ¿no? Pero bueno, esa es una situación especial que se presenta aquí en el Perú, ¿no? Porque las sociedades anónimas están hechas para que yo invierto y me voy, yo dejo el negocio en manos de otras personas y me voy a buscar otros negocios. Esa es la idea de la sociedad anónima. Por eso es que es una sociedad de capitales, ¿no? Sí, es una sociedad de capitales. También es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿por qué? Porque quien va a responder frente a cualquier contingencia que pudiera tener la empresa no es el patrimonio personal de los socios, sino quien va a responder es el patrimonio de la empresa. Por eso se dice que es una sociedad de responsabilidad limitada, es una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué las sociedades anónimas son anónimas? ¿No? Esta es una de las... Por ejemplo, yo que tengo contacto con muchos empresarios, les pregunto, ¿y por qué las sociedades anónimas son anónimas? Bueno, pues las sociedades anónimas son anónimas por lo siguiente, ¿no? Cuando se constituye una sociedad anónima, se establecen quiénes van a ser los socios fundadores, tanto en los estatutos, en la minuta o en los estatutos sin minuta, que es lo que se utiliza actualmente muchísimo, la forman los socios fundadores. Los socios fundadores son los que aportan capital a la empresa. Quienes aparecen registrados a nivel de registros públicos y a nivel de los estatutos son los socios fundadores. ¿Sí? Una vez que se constituye la sociedad anónima, en registros públicos, como les comenté, se quedan registrados los socios fundadores. Posteriormente, en el desarrollo de la vida o existencia de la sociedad anónima, podría ocurrir pues que los socios cambien, ¿no? Que si constituyeron como socios fundadores A y B, posteriormente estos socios decidan transferir los dos o uno de ellos, quien fuere, sus acciones a otra persona u otras personas. Bueno, esas transferencias de acciones posteriores a la constitución de la empresa son actos privados que van a quedar formalizados en un acto que es pues, una cesión de crédito, perdón, una cesión de derechos o una transferencia de acciones. Y ese acto jurídico que formaliza la transferencia de acciones de un socio a favor de otras personas va a quedar en un documento privado, que ni siquiera necesita ser escritura pública, ni siquiera se necesita firma legalizada. Lo importante es que esa transferencia de acciones quede registrada en el libro matrícula de acciones. La Ley General de Sociedades establece casi textualmente lo siguiente. Establece que se considera accionista de una sociedad anónima aquella persona que aparece registrada como tal en el libro matrícula de acciones. O sea, fíjense, se considera accionista de una sociedad anónima aquella persona que aparece registrada como tal en el libro matrícula de acciones. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nos está diciendo la Ley General de Sociedades es lo siguiente. Por si acaso, si tú, José Antonio, quieres demostrarle a alguien que eres socio de esta empresa, no lo vas a hacer con el testimonio de constitución de tu empresa, ni con la minuta de constitución de tu empresa, ni con la constancia de inscripción en registros públicos de la constitución de tu empresa. No, esa no es la forma de demostrarle a alguien que yo soy socio de una sociedad anónima. La única forma de demostrarle a alguien que yo soy socio de una sociedad anónima es haciéndolo a través del libro de matrícula de acciones. Yo le enseñaré a esa persona, fíjate, acá tengo copia certificada del libro matrícula de acciones de esta empresa donde figuro yo como accionista. Y con esto estoy dando cumplimiento a lo que establece la ley.
¿Qué es lo que establece la ley? La ley establece que se considera accionista de una sociedad anónima aquella persona que aparece registrada como tal en el libro matrícula de acciones. Otro detalle adicional, el reglamento de sociedades, el reglamento de inscripción de sociedades establece textualmente lo siguiente: las transferencias de acciones no son susceptibles de ser inscritas en los registros públicos. Entonces, al tratarse de un acto que no necesita ser inscrito en registros públicos, es más, está prohibida su inscripción en registros públicos, lo anónimo de la sociedad anónima radica en eso, en que, constituida la sociedad, solamente figuran a nivel de registros públicos los socios fundadores. Posteriormente, o las posteriores transferencias de acciones que se den, ya no van a figurar más nunca en registros públicos y menos va a poder visualizarse a través de una partida registrada. No es así. Simplemente quedarán anotadas en el libro matrícula de acciones. Y ahí radica lo anónimo de la sociedad anónima. ¿Dónde? En que la única forma de poder saber quiénes son realmente los accionistas de una sociedad anónima es teniendo acceso al libro matrícula de acciones. Si no, no hay otra forma de tener la certeza de quiénes son realmente los accionistas en una sociedad anónima. Por eso es que las sociedades anónimas son anónimas. Y esto, por ejemplo, vienen clientes a solicitarnos que les formalicemos una transferencia de acciones, ¿no? Entonces les hacemos toda la documentación y se las entregamos. Y de pronto, después de un mes, me llama por teléfono: doctor, usted no ha terminado el trámite, que fíjese, acabo de sacar la partida registral y siguen apareciendo los socios anteriores. Bueno, solemos informarlo esto desde un inicio, ¿no? Pero a veces los clientes o las personas pues, o se olvidan o no entendieron bien lo que se les dijo, y es ahí donde hay que explicarlo. Señor, las transferencias de acciones son actos que se formalizan mediante actos jurídicos de naturaleza privada. No se inscriben a nivel de registros públicos, porque si las transferencias de acciones se inscribieran en registros públicos, las sociedades anónimas dejarían de ser anónimas. En ese sentido, se les explica de esa manera para que puedan tener claro que las transferencias de acciones son actos privados, no se van a inscribir nunca a nivel de registros públicos. En cuanto a las sociedades anónimas, es muy importante también tener claro ustedes, explicarle esto a un empresario es muy difícil, pero a un estudiante de Derecho o a un abogado es más simple, en el sentido de que muchas personas tienen la idea que en materia de sociedades anónimas, lo que existen son tres tipos de sociedades anónimas. O sea, dicen que existen las sociedades anónimas, las SA, que las llaman las sociedades anónimas ordinarias, las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas abiertas, cuyas siglas son las que tienen en pantalla, ¿no? SA, SAC, SAA. Entonces, y la idea que tiene la gente, incluso abogados, incluso estudiantes, porque no se los explicaron bien, es que existen tres tipos de sociedades anónimas. Y esto no es así. Esto no es así. Y me voy a permitir citar a los comentarios a la ley de títulos valores de Enrique Elías La Rosa. Dice, dice Enrique Elías, es necesario destacar que no se trata de tres formas societarias. O sea, es necesario destacar que no se trata de tres formas societarias diferentes para la sociedad anónima. No son tres formas societarias. Si así fuese, el cambio de una a otra sería necesario un acto de transformación de sociedad. La ley no lo dispone así. Para adoptar la modalidad de cerrada o de abierta, la sociedad anónima realiza un simple cambio de pacto social y de su estatuto sin necesidad de ningún proceso de transformación. En estos casos, la ley señala un procedimiento muy sencillo que denomina adaptación. O sea, fíjense ustedes, lo que nos está diciendo los comentarios oficiales a la ley de títulos, perdón, a la Ley General de Sociedades, es que no se trata de tres sociedades anónimas, no, se trata de una sociedad anónima, que es la SA, la sociedad anónima,
que la ley la ha dotado de dos o de tres modalidades adicionales, o de dos modalidades adicionales, pero que de ninguna manera se trata pues de tres formas societarias distintas. Porque si así fuere, por ejemplo, cuando yo formo una SA y quiero convertirla en una SAC, yo no tengo para eso que hacer un procedimiento de transformación societaria. No, la ley no establece que tenga que hacer un procedimiento de transformación societaria. Si yo quiero cambiar una SA a una SAC o a una sociedad anónima abierta o viceversa, el procedimiento que establece la ley no es de transformación. El procedimiento que establece la ley es un procedimiento de adaptación. Obviamente implica una modificación estatutaria, pero no implica un procedimiento de transformación societaria. Entonces, lo que ustedes deben tener claro es que cuando hablamos de sociedad anónima, estamos hablando de una sociedad, de una sola sociedad, que tiene tres modalidades, que son la sociedad anónima, o una sociedad anónima que tiene dos modalidades, que es la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima abierta. La sociedad anónima en sí misma existe, la sociedad anónima, la SA, en sí misma existe, ¿no? Para conformar cualquier tipo de sociedad anónima, pues esta sociedad se puede conformar bajo dos esquemas, ¿no? El esquema de la constitución simultánea y el esquema de la sociedad anónima por constitución por oferta a terceros, ¿no? La constitución simultánea, que está regulada en el artículo 53 de la Ley General de Sociedades, que establece, ¿no? La constitución simultánea de la sociedad anónima se realiza por los fundadores al momento de otorgarse la escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso se suscriben íntegramente las acciones. ¿Sí? O sea, simultánea porque en un solo momento se va a quedar suscrito todo el capital social de la empresa. Y luego está la constitución por oferta a terceros, que está contemplado en el artículo 56 de la Ley General de Sociedades, ¿no? El artículo 56 establece: la sociedad puede constituirse por oferta a terceros sobre la base del programa suscrito por los fundadores. Esa es la idea de la constitución por oferta a terceros, ¿no? Se elabora un plan un proyecto de fundación en base a oferta a terceros, a terceras personas. Ojo que puede ser oferta privada, ¿no? Yo puedo constituir una sociedad anónima por oferta a terceros de manera privada, pero si lo hago de manera pública, ya voy a tener que someterme a las normas de la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿ok? En el caso de la constitución simultánea, que es la mayoría de los casos o de las formas de constitución de una sociedad anónima, se habla de que en un solo momento se conforma o se suscribe la totalidad del capital de una empresa. Y aquí viene un par de conceptos que es importante refrescar, ¿no? El concepto del capital social suscrito y del capital social pagado. Mucho se habla de capital social suscrito, de capital social pagado. Ustedes deben haber visto N veces en una constitución de empresa o una minuta o unos estatutos de constitución de empresa que se habla que Juan Pérez suscribe 10.000 acciones de un valor nominal de $1 cada una, aportando 10.000 soles. ¿Qué significa ese suscrito? ¿Qué significa la palabra suscribir un capital? Cuando hablamos de suscribir, o cuando se habla de suscribir el capital, o cuando se habla de capital social suscrito, de lo que se está hablando es del compromiso que asume el socio respecto a una determinada cantidad de acciones, el compromiso de pago. O sea, yo puedo decir, yo suscribo 10.000 acciones de un valor nominal de $1 cada uno y de repente pago solamente el 25% del capital. Lo he suscrito totalmente. He pagado solamente el 25%, pero he suscrito la totalidad. Me he comprometido a pagar no solamente 2.500 acciones, sino, o el valor de 2.500, solamente el valor de esas 10.000, el 25%, sino que me he comprometido a pagar la totalidad del valor de esas 10.000 acciones. Entonces, el capital social suscrito, o cuando yo digo suscribo un capital social, lo que estoy haciendo es comprometiéndome a pagarlo, ¿ok? Y cuando se dice suscrito y pagado es porque ese capital que me obligué a pagar, lo pagué. En un proceso de constitución de empresa en una sociedad anónima,
es válido que yo suscriba, mejor dicho, es obligatorio que suscriba la totalidad del capital que pretendo tener, y la ley me permite pagar el 25% del valor de cada una de las acciones, ¿no? Pero tengo que suscribirlo en la totalidad. O sea, la suscripción, suscribir el capital es obligarme a pagar una determinada cantidad de capital. Bueno, en toda sociedad anónima, sea una sociedad anónima ordinaria, sea una sociedad anónima cerrada, o sea una sociedad anónima abierta, en cualquiera de ellas, el capital social se va a distribuir, se va a dividir en acciones. ¿Okay? El capital social se va a dividir en acciones. Cuando una persona aporta una determinada cantidad de bienes dinerarios o de bienes no dinerarios a una empresa, en un proceso de constitución de una sociedad anónima, recibe a cambio una determinada cantidad de acciones. Siempre, en una sociedad anónima, lo que se recibe a cambio del aporte de capital es una determinada cantidad de acciones. En cualquiera de las modalidades de sociedad anónima que existen, se recibe a cambio una determinada cantidad de acciones. Ahora, ¿qué son las acciones? Siempre yo tengo a mis alumnos en la universidad, yo les pregunto qué son las acciones y todo el mundo me dice, las acciones es el valor, es la parte alícuota del capital social, ¿no? Pero después le pregunto, ¿y qué cosa es la parte alícuota? Y ahí es donde ya empiezan los problemas porque nadie me define qué cosa es la parte alícuota del capital social. Lo primero que tienen que tener en cuenta ustedes es que el concepto de acción responde a una triple identidad, ¿no? Esto, en algún momento en clases tuve la suerte de que me lo explicara el doctor Osvaldo Hunskopf, que va a ser ponente también de este curso. Y el doctor Osvaldo Hunskopf nos explicaba en clase y nos decía pues, que las acciones tienen una triple identidad, ¿no? Primero que todo, representan parte alícuota del capital social. ¿Qué significa parte alícuota del capital social? Lo que significa cuando decimos de que una acción representa parte alícuota del capital social es que esa parte alícuota representa la parte más pequeña en la que se puede dividir el capital social de una empresa. La parte más pequeña. La mínima parte en la que se puede dividir el capital social de una empresa. El capital representa parte alícuota del capital social. La otra identidad o característica de las acciones era que las acciones le otorga a su titular la calidad de accionista y todos los derechos que deriven de esas acciones, que generalmente en acciones ordinarias son derecho a voz, derecho a voto. Entonces, esa era la segunda identidad de las acciones. Y la tercera identidad de las acciones era que las acciones son títulos valores, ¿no? Las acciones son títulos valores, es más, son títulos valores reconocidos en la ley de títulos valores actualmente en el Perú. ¿Y qué cosa es un título valor? Un título valor no es otra cosa que un instrumento que puede ser materializado, que puede ser desmaterializado, que siempre va a tener un contenido económico y pecuniario, que está destinado a la circulación, y que debe cumplir con los requisitos que la ley establece, ¿no? Entonces, las acciones son eso, son títulos valores, son instrumentos que pueden ser materializados o pueden ser desmaterializados, que están destinados a la circulación, ojo, que no obligatoriamente es que tengan que circular, ¿no? Sino que potencialmente pueden hacerlo. Y tercero, es que le otorgan a su tenedor la calidad de accionista, ¿no? Y con ello el derecho a voz, a voto, a percibir utilidades, etcétera, ¿no? Entonces, en toda sociedad anónima el capital se divide en acciones, las acciones van a tener un valor, obviamente, las acciones van a tener un valor. Existe lo que es el valor real de las acciones, existe el valor nominal de las acciones. El valor nominal es básicamente aquel valor que se le atribuye en el momento de la constitución de la empresa, ¿no? El valor nominal de la acción responde a una fórmula, ¿no? Que es el capital social dividido entre el número de acciones me va a dar igual el valor nominal de las acciones. Siempre el valor nominal se va a obtener de dividir el capital social
entre el número de acciones. Siempre. Esa va a ser la fórmula para determinar el valor nominal de una acción en una sociedad anónima, ¿no? Dividir el capital social sobre el número de acciones. También existe el valor real, ¿no? El valor real o valor contable. El valor real o el valor contable de las acciones se obtiene también de una fórmula, ¿no? Es aplicar, o sea, cuando ustedes quieran, por ejemplo, tener una idea del valor real o lo más aproximado a la realidad en cuanto a un valor contable de una acción de una empresa, ustedes pidan el balance, el último balance de la empresa y simplemente apliquen, ¿no? Activos menos pasivo sobre el número de acciones, ese es el valor real de la acción, ¿ok? Activos menos pasivos sobre el número de acciones. Activos menos pasivos sobre el número de acciones es el valor real o contable de la acción. Esta fórmula, activo menos pasivo sobre el número de acciones, es lo mismo que decir patrimonio neto sobre el número de acciones igual valor real o contable de la acción. ¿Por qué? Porque activos menos pasivos es lo mismo que patrimonio neto. Entonces, si ustedes en algún momento quieren tener una idea de cuál es el valor que pueda tener una acción en un caso determinado, un valor contable, apliquen esa fórmula, ¿no? Activos menos pasivos sobre el número de acciones. Y el otro valor que tiene las acciones es el valor bursátil, ¿no? El valor que pudiera tener las acciones de una sociedad que cotiza en bolsa de valores, ¿no? Es el valor bursátil. Las acciones, como bien saben ustedes, son títulos valores de renta variable, ¿no? Las acciones son títulos valores de renta variable que van a variar de acuerdo pues, a cómo se vaya moviendo el patrimonio de la empresa, ¿no? Distinto, por ejemplo, a los bonos, que son títulos valores de renta fija, ¿no? Las acciones sí son títulos valores de renta variable. ¿Okay? Bueno, en toda sociedad anónima, la estructura básica que tiene toda sociedad anónima es la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia general, ¿no? En el caso de las sociedades anónimas cerradas, el directorio es opcional. El directorio es opcional. Y a propósito de las estadísticas que yo les había dado, que les había comentado al principio, les decía de que del 100% de las empresas que se constituyen en el país, el 65% son sociedades anónimas. Bueno, acá puedo darles un dato más preciso. De ese 65% de sociedades anónimas, el 64.88 son sociedades anónimas cerradas en el Perú. En el Perú el tipo societario que más se utiliza es el de la sociedad anónima cerrada. ¿Por qué? Porque si yo tengo que formar una SA, tengo que tener obligatoriamente un directorio. Y generalmente en el Perú, las empresas que se forman lo hacen pues de 2, 3, 4, 5, 6 personas. Entonces, en un grupo de personas tan pequeño no tiene sentido a veces tener un directorio. No tiene sentido tener un directorio. Entonces, se opta más por formar sociedades anónimas cerradas sin directorio. Aparte que nombrar a un directorio requiere que por lo menos ese directorio esté conformado de 3 personas, que podrían ser socios o no de la empresa, pero tienen que ser 3 personas. Y en materia de costos, nombrar un directorio es caro, porque va a costar aproximadamente, nombrar un directorio puede generar costos aproximadamente alrededor de 150 soles en un directorio de 3 personas. ¿Por qué? Porque hay que pagar los gastos que cobran registros públicos por el nombramiento del liquidador, perdón, por el nombramiento del director, hay que certificar la firma del director aceptando el cargo, ya no era como antes que ahora simplemente nombraba al director y punto, no, ahora el director tiene que aceptar su cargo, si no, no se va a inscribir su nombramiento. Entonces, generalmente se forman en el Perú sociedades anónimas cerradas sin directorio, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función del directorio? La función del directorio es ejercer la administración de la sociedad, ¿no? Porque así lo ha establecido la empresa, y lo que se hace es nombrar a un directorio para delegar en el directorio el manejo y administración del negocio. O sea, de repente
como les puse en el ejemplo anterior, ¿no? En el ejemplo que yo aportaba, constituí una empresa con otra persona, yo aportaba $300.000 y el otro aportaba $200.000, pero ni él ni yo nos íbamos a hacer cargo del manejo de la empresa. ¿Qué hacemos? Nombramos a un directorio conformado, por ejemplo, por 3 personas, de los cuales ponemos a un abogado que es experto en tributación y contabilidad, y un par de conocedores de panificación y de mercado de la panadería para que puedan sacar adelante el negocio. ¿Eso es posible? Es perfectamente posible, y si se justifica un directorio en ese caso, ¿no? Porque yo estoy saliendo de la empresa, y mejor dicho, yo no me voy a hacer cargo de la administración, sino que se lo voy a encargar a una persona determinada. Pero tendría poco sentido un directorio, por ejemplo, si son 3 personas que conforman el directorio, que los 3 mismos sean nombrados directores, ¿no? ¿Para qué voy a nombrar a los 3 directores si los 3 ya conforman la junta de accionistas? No tenía sentido. La junta de accionistas está conformada básicamente por todos los socios que aportaron capital a la empresa, los dueños de la empresa. El directorio es el órgano encargado de la administración del negocio. Y la gerencia general es un órgano ejecutor de las decisiones del director o de la Junta General de Accionistas. Y en aquellos casos en los cuales no existe directorio, la gerencia general adopta un rol trascendental de administración en la empresa. Esos son básicamente los roles que tienen estos órganos en la sociedad anónima, que creo que ustedes lo van a ver en otra ponencia. Aquí tienen ustedes las características principales de las sociedades anónimas, de las sociedades anónimas cerradas, de las sociedades anónimas abiertas, ¿no? La SA se constituye como mínimo con 2 socios y puede llegar a tener como máximo 749 socios. ¿Por qué como máximo 749 socios? Porque si la sociedad llega a tener 750, la norma establece que obligatoriamente tiene que conformarse como sociedad anónima abierta. ¿Okay? La SA podría cotizar en bolsa, como también podría no hacerlo. Obligatoriamente la estructura de la SA requiere de una junta de accionistas, de una gerencia general y de un directorio obligatorio. ¿Okay? La sociedad anónima cerrada, la SAC, se caracteriza porque va a tener como mínimo 2 personas y puede llegar a tener como máximo 20. Y aquí sí, mucho cuidado, ¿no? Porque existen muchas personas que creen que las sociedades anónimas cerradas son cerradas porque una vez conformadas ya no se pueden incorporar más socios a la empresa. Esa es una idea equivocada. La sociedad anónima es cerrada porque no puede tener más de 20 socios. O sea, es perfectamente válido que 2 personas formen una sociedad anónima cerrada y que en el camino pudieran incorporarse más socios. Sí es posible. Lo que no puede ocurrir es que llegue a tener más de 20 socios. Eso no puede ocurrir en una sociedad anónima cerrada. La SAC sí tiene una restricción expresa en la Ley General de Sociedades de que no puede cotizar en bolsa y obligatoriamente debe tener la junta de accionistas, tiene que tener un gerente general obligatorio y el directorio es opcional. Como se los comenté, si quieren lo tienen y si quieren no lo tienen. Y luego están las sociedades anónimas abiertas, ¿no? Las sociedades anónimas abiertas. Bueno, aquí en el tema de las sociedades anónimas abiertas pues, hay mucha confusión, ¿no? Hay muchos alumnos, abogados y todos que dicen la sociedad anónima abierta para constituirse necesita 750 o más socios. Falso. Eso es falso y grave eso. ¿Dos personas pueden constituir una sociedad anónima abierta? Sí lo pueden hacer. No existe ninguna restricción para que 2 personas, si así lo decidan, puedan formar una sociedad anónima abierta. Lo pueden hacer. Yo debo haber formado alrededor de 3 o 4, aquí en el Perú, 3 o 4 sociedades anónimas abiertas, de las cuales las han formado 2 personas. No hay ninguna restricción. ¿Okay? Lo que sí es obligatorio en las sociedades anónimas abiertas es que las acciones tienen que ser registradas en el registro de mercado de valores. Eso sí es obligatorio. Y su estructura obligatoria también es la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. Y aquí les cito la sociedad anónima abierta y la base legal donde dice que 2 personas pueden formar una sociedad anónima abierta, porque de repente hay alguien aquí que no me cree. Pero fíjense, dice la sociedad anónima abierta, artículo 249 de la Ley General de Sociedades. La sociedad anónima es abierta cuando se cumpla una
uno a más de las siguientes condiciones. ¿Okay? Primero, ha hecho oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. En ese caso tiene que ser sociedad anónima abierta. Tiene más de 750 socios. O sea, si tiene más de 750 socios, o sea, 751 hacia adelante, tiene que ser obligatoriamente sociedad anónima abierta. O sea, quiere decir que la SA podría llegar a tener hasta 750 socios. Perfecto. Aquí hay un error en esa diapositiva, y es verdad, aquí tiene que ser 750 socios. Dice. Tiene más de 750 accionistas. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta 750 accionistas puede tratarse de una SA. Pero si se trata de una sociedad de 751 personas, tiene que ser una SAA obligatoriamente. ¿Cuándo también estamos frente a una sociedad anónima abierta? Cuando más del 35% de su capital pertenece a 195 o más accionistas, sin considerar dentro de este número aquellos accionistas cuya tenencia accionaria individual no alcance al 2 por mil del capital o exceda del 5% del capital. Eso es otra causal para estar frente a una sociedad anónima abierta. Y aquí viene el fundamento legal que establece que sí pueden dos personas constituir una sociedad anónima abierta. Dice, la sociedad anónima es abierta cuando se cumpla uno a más de las siguientes condiciones. Inciso 4, cuando se constituya como tal. O sea, si Juan Pérez y yo decidimos constituir una sociedad anónima y queremos que sea sociedad anónima abierta, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. La única restricción va a ser que tenemos que inscribir estas acciones en el registro de mercado de... ¿Ok? Con esto hemos hecho una breve sinopsis de lo que es la sociedad anónima o las modalidades de la sociedad anónima abierta y un poco de el entorno de las sociedades anónimas. Entiendo que ustedes van a ver el tema de las sociedades anónimas en extenso en otras ponencias. A mí lo que me tocaba un poco era precisar el entorno de la sociedad anónima y sus modalidades. Quedo a sus preguntas para poder absolver sus dudas o consultas que puedan tener. Agradeceré la ayuda del moderador para poder canalizar estas preguntas. Muchísimas gracias, estimado doctor. En efecto, tenemos la participación de los asistentes. Tenemos la siguiente pregunta por parte de Luis Asca, quien señala lo siguiente. Estimado doctor, en mérito a su experiencia en el ámbito corporativo, ¿considera usted que debería incorporarse nuevos aspectos en la reforma de la Ley General de Sociedades en el ámbito de las sociedades anónimas? Fíjense que en materia de sociedades anónimas y en el anteproyecto de la nueva Ley General de Sociedades que existe, en mi opinión, el punto más importante que debería existir es el relativo a que pudieran constituirse las sociedades anónimas unipersonales, ¿no? O sea, muchísimas personas quieren tener una sociedad anónima, y lo veo en el día a día, y es que no quieren formar una EIRL porque tienen la idea equivocada y existe una creencia equivocada en el Perú de que las EIRL son para empresas pequeñas, lo cual es falso. Una IRL en la realidad, o existen muchas EIRLs en la realidad, que tienen mejor facturación que cualquier sociedad anónima. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Lo que hacen bajo ese esquema de creencia es formar una sociedad anónima y ponen a un socio figurativo, como lo suelen llamar ellos, ¿no? Como lo suelen llamar ellos. Entonces, creo yo que sí debería existir una prioridad en materia de sociedades anónimas, es poder crear las sociedades anónimas unipersonales, ¿no? Que una sola persona pudiera constituir una sociedad anónima. Y en materia de sociedades en general, un tema que sí me parece importante es que, por ejemplo, las convocatorias a junta de accionistas en las sociedades anónimas o junta de socios en las sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo, la convocatoria es un privilegio del presidente, del directorio o del gerente. O sea, quien puede convocar directamente a juntas son o el presidente del directorio o el gerente general. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, existe un gerente general que es dueño del 10% y existe
un socio que es el dueño del 90%. Y yo quiero, yo que soy dueño del 90%, quiero remover a ese gerente que tiene el 10% y él no se quiere ir. Yo no lo puedo remover. Voy a tener que convocar a una junta, pero no lo puedo hacer directamente. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que enviarle una carta al gerente general y convoca a una junta, le voy a decir, porque te voy a sacar. Y él, obviamente, ¿qué va a hacer? No lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo único que me va a quedar a hacer a mí? Lo único que va a quedar por hacer a mí es irme a un notario a solicitar que convoque a la Junta. Y como él se va a oponer, lo único que me va a quedar es judicializar ese procedimiento de convocatoria a Junta. ¿Y cuánto tiempo me va a demorar una convocatoria a Junta? Me va a demorar pues un parto, 9 meses por lo menos, y eso. Antes de la pandemia duraba 9 meses, ahora de repente dura más. Entonces, yo sí daría la posibilidad de que la convocatoria junta pudiera hacerla directamente socios que representen al menos, digamos, el 70% del capital de una empresa, ¿no? Para un poco darle cierta seguridad a los socios mayoritarios. Muchísimas gracias, estimado doctor Antón. Tenemos también la participación de William Villacorta, quien nos señala lo siguiente. Si se perdió el libro de matrícula de acciones y no se entregaron certificados de acciones, ¿cómo se puede determinar el quórum y mayorías? ¿Es necesario ir al Poder Judicial? No, no es necesario ir al Poder Judicial. Lo que se tiene que hacer es que los socios que son los socios actuales, lo que tienen que hacer es legalizar un libro segundo de matrícula de acciones, registrarse como socios y emitir los certificados que correspondan. Y punto, y asunto concluido. O sea, estamos partiendo del principio de la buena fe, ¿no? Entonces, esa es la única, no tengo que ir al Poder Judicial ni nada por el estilo. Para nada. Muchas gracias, estimado autor. También tenemos la participación de Francisco Tello, quien nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el beneficio de constituir una sociedad anónima abierta sobre una sociedad anónima para dos socios? Bueno, es que el beneficio de una sociedad anónima abierta frente a una SA para dos socios, o el beneficio de una SA frente a una sociedad anónima para dos socios, no está en función a los tipos societarios ni de la sociedad anónima ni de la sociedad anónima abierta. Esto no hay que enfocarlo desde el punto de vista jurídico, sino hay que enfocarlo desde el punto de vista económico. Y va más que todo en relación a cómo es que estos socios están enfocando su negocio. Es decir, si yo voy a constituir una empresa con otra persona y vamos a ser dos socios y ambos vamos a aportar el capital y no queremos que nadie más participe de esa sociedad anónima, al menos en el principio, ni queremos involucrarnos con otras personas en el principio, la decisión que tendríamos que tomar es de formar una sociedad anónima normal, común y corriente. Pero si lo que nosotros queremos es levantar capital e inversión y seducir a potenciales inversionistas que puedan estar interesados en nuestro negocio, ahí sí podría utilizar a la sociedad anónima abierta porque esta me permite ingresar al mercado de valores y la posibilidad de poder levantar capital, ¿no? Pero ojo, para ingresar a la bolsa de valores en el Perú no es una cosa sencilla, ¿no? Entiendan ustedes que tenemos una bolsa de valores que es pequeñísima en el Perú, creo que tiene no más de 100 empresas que cotizan ahí. Entonces, para ingresar a bolsa de valores hay que tener claro el plan de negocio que permita levantar ese capital, ¿no? Por eso, la decisión entre decidir entre una sociedad anónima y una sociedad anónima abierta no va por el lado de que una es mejor que la otra o viceversa. No, depende del modelo de negocio que yo haya diseñado para explotar, ¿no? Muchas gracias, estimado autor. Tenemos la participación de Cintia también con la siguiente pregunta. Si uno de los socios decide por voluntad propia su retiro de la sociedad, ¿se le devuelve el total de capital aportado? 1. Teniendo en cuenta que la sociedad durante los 2 primeros años obtuvo pérdidas. A ver, el retiro del socio, lo que existe es el derecho de separación del socio, ¿no? Entonces, el socio tiene derecho a separarse.
Y esta separación va a traer como consecuencia dos situaciones. Podría ocurrir de que se llegue a un acuerdo, porque tiene que tomarse un acuerdo con los socios, de te vas y te pago el valor nominal de las acciones. Si te quieres ir, te vas, pero te pago el valor nominal o el valor real de tus acciones. Podría ocurrir. O me transfieres tus acciones bajo el valor nominal o el valor real, y yo estoy dispuesto a comprártelas. La otra posibilidad sería adoptar un acuerdo de reducción de capital, ¿no? Es decir, que en junta de accionistas se tome el acuerdo que se reduzca el capital social y que se le reintegre a este socio lo que aportó. Todo va a partir y todo se puede hacer siempre y cuando exista consenso. Muchas gracias, doctor. Y tenemos la última pregunta por parte de John Toscano, quien nos señala lo siguiente. Buenas noches, estimado autor. ¿Existe mecanismo alguno según el cual se pueda modificar en los registros públicos a un socio fundador de una sociedad anónima cerrada, dado que uno de los socios tiene conflicto de intereses para participar en un determinado negocio, ya que de lo mencionado, perdón, ya que de lo que se mencionó al explicar sobre la SAC, señaló que está prohibido inscribir en los registros públicos la transferencia de acciones? Sí, no, no es posible hacer un cambio de socios fundadores, porque los socios fundadores son fundadores. Entonces, si A y B fundan una sociedad, se les registra en registros públicos como fundadores. Posteriormente, yo tendría que decir, me retracto, ya no soy socio fundador, Juan Pérez ya no es el socio fundador, sino soy yo. Entonces, eso se traduciría en una suerte de transferencia de acciones, la cual no permite ser registrada en registros públicos. Entonces, esa posibilidad que comentas sobre si existe la alternativa de cambiar a un socio fundador no es posible. Muchísimas gracias, estimado autor. Estas han sido todas las preguntas por parte del público asistente en esta noche. A nombre de todo el equipo de Biloder le queremos extender nuestra profunda gratitud por habernos apoyado hoy y también por los futuros proyectos en los que estamos seguros vamos a contar con usted. Muchísimas gracias, estimado autor. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a Bill Lawyer por la invitación, siempre a disposición de ustedes para poder participar de estos eventos y muchas gracias a los participantes y espero haber podido aclarar algunas dudas que hayan podido tener. Muchas gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias, estimado autor. Muy buenas noches. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la sesión de esta noche. Cabe recordar que la próxima sesión nos va a acompañar el doctor Ricardo Beaumont Cayirgos con el tema del anteproyecto de la Ley General de Sociedades. Eso sería todo. Muy buenas noches. Somos Viloyesa. Hasta la próxima.